Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto nosotros, todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos, ¿qué dice, hermano? Transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Cierre sus ojos unos momentos. Señor, te damos gracias por esta bendición y el privilegio, Dios, de estar en tu casa. Adoramos tu nombre, te exaltamos y te pido, Espíritu Santo, que seas tú hablando a nuestra vida, a nuestro corazón, a todo nuestro ser. Que tu Espíritu Santo, Señor, haga en nosotros. Tú eres el que capacita, el que convence, el que dirige. Tú eres, Señor, el que redarguye nuestra vida. Habla, Señor, en esta hora y ser tú ministrando los corazones, Dios. En el nombre de Jesús te bendecimos, te adoramos, te exaltamos, Dios. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Amén. ¿Puede tomar su lugar, hermano, un momento? Yo quiero hablarle acerca de cuando somos transformados. Quiero que se lleve esa palabra de tarea, ¿verdad? Que se la lleve en su mente. Nosotros tenemos que ser transformados. Y recordando acerca de la vida de Jesús, hermano, a mí me impacta, a mí me enamora, me emociona cuando leemos la palabra del Señor y vemos acerca del ministerio de Jesús, su nacimiento, su entrega, su pasión, hasta el último día que Él estuvo aquí en la tierra, hasta que estuvo ahí en la cruz. Él, su amor por usted y por mí no cambió. Y Él fue un hombre en la tierra, hermano, pero que supo vivir bajo obediencia al Padre, que fue el Dios que vino a rescatarnos, pero también estuvo caminando y Él pudo sentir, Él pudo vivir, como muchas veces usted y yo pasamos luchas en nuestra carne, en nuestro ser. Jesús nos entiende a la perfección. La vida de Jesús lo vemos con un ministerio de entrega. Y Él no vino hasta este mundo, hermanos, para que nosotros ignoremos el propósito con el cual Jesús vino a esta tierra. Todo lo que Jesús hizo, hermano, usted y yo como creyentes, como hijos de Dios, no podemos ignorar o no podemos menospreciar, si es la palabra, lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. ¿Quién fue Jesús, hermano? Jesús fue más que un hombre. Él fue más que un gran maestro. Él fue el maestro de maestros. Pero Él no solamente se quedó como alguien en la historia. Él sigue permaneciendo por los siglos de los siglos. Se sigue hablando de Jesús y hasta el último día de la tierra alguien tiene que conocer de Jesús. Así lo dice su palabra. Hasta que la última persona conozca de Jesús. Hermano, Él es el Hijo de Dios. Y Él es el ungido, Él es el Cordero, Él es el Santo. Y podemos ver que Jesucristo vino a la tierra, cumplió su ministerio. Él es un hombre que nos entiende. Él es el Dios que nos entiende. Jesucristo, hermano, vivió entre nosotros, vivió para que nosotros podamos ver lo que Jesús hizo. Usted puede ver en las enseñanzas, en la Biblia, lo acerca de los milagros de Jesús, y eso nos enamora, eso nos apasiona, ver lo que Jesús hizo. Pero cuando la gente se encontraba con Jesús, aquellos que lo recibían, aquellos que conocían lo que Él decía, aquellos que estaban frente a Jesús y reconocían su voz y se sentaban y escuchaban con atención y recibían, no volvían a ser igual, eran transformados. Usted puede ver en la historia, la mujer samaritana nunca más volvió a ser igual cuando tuvo aquel encuentro con Jesús. Aquel hombre ciego, Bartimeo, cuando recibió la vista y cuando tiene aquel encuentro con Jesús, nunca más volvió a ser el mismo. Podemos ver en la historia también al paralítico de Betesda, aquel hombre que nadie lo ayudaba, y cuando llega Jesús su vida cambió físicamente, pero más que eso, sus corazones, su vida, su alma fue transformada. Cuando Jesús llega a nuestra vida, algo tiene que suceder, hermano. No podemos ser iguales, no podemos quedarnos en el mismo lugar. Cuando Cristo llega a nuestra vida, tiene que haber una transformación, tiene que haber un cambio. Y esa transformación es un cambio. Cuando alguien tiene una transformación, es un cambio extremo, radical, y que solamente el poder de Dios puede hacer en una persona. Usted puede ver testimonios, puede ver algunas personas que han sido cambiadas, y usted pudiera decir, o alguien le pudiera preguntar, ¿cómo le hiciste?
Fue el amor de Dios, fue su gracia, su misericordia y el poder de Dios obrando en las personas. Por nuestras propias fuerzas nosotros no podemos cambiar, pero hay alguien que puede transformar nuestra vida. Si nosotros nos comprometemos, lo buscamos, lo recibimos, lo adoramos, hermanos, podemos seguir adelante. La transformación es caminar, hermanos, sin retrocesos. En nuestra vida tiene que haber un cambio radical. A lo mejor usted dice, yo tengo muchos años de cristiano, pero batallo, lucho en mi carácter. De repente vuelvo a hacer cosas de donde Dios ya me había sacado y regreso y vuelvo a la iglesia. Me separo, hermano, cuando hacemos en nuestra vida o dejamos que Dios obre, tiene que haber una transformación y tenemos que caminar hacia adelante sin retrocesos, sin mirar atrás, sin estancarnos, sino seguir caminando hacia el frente, como dice su palabra. Veamos hacia la meta, caminemos hacia adelante, pongamos nuestros ojos en Jesús y entonces ahí, hermano, usted agárrese de Dios, tome fuerzas en la oración, levántese, busque a Dios y siga adelante, porque tiene que haber algo en nuestra vida que marque que somos hijos de Dios, y eso se llama Jesús en nuestra vida. No podemos estar volviendo atrás y haciendo las cosas que hacíamos antes. Cuando Jesús llegó a nuestra vida, entendimos de dónde Él nos sacó. Entendimos lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Él pagó por nuestros pecados. Él fue a la cruz, hermano, pensando en usted y en mí. Y dice que también se levantó de entre los muertos, resucitó, vino con un propósito. Y no podemos menospreciar lo que Jesús hizo en nuestra vida. Volviendo a lo mismo, en nuestros pensamientos, en nuestros deseos, fallándole a Dios. Al cabo Dios es misericordioso. No, hermano, tenemos que entender el sacrificio de Jesús en la cruz y lo que Él ha hecho por usted y por mí. Tenemos que vivir apasionados, convencidos de a quién servimos y hacia quién seguimos y hacia dónde caminamos. Tenemos que vivir en nuestra vida esa transformación que Dios ha hecho con nosotros. Basta ya, hermano, de seguir escuchando la voz del enemigo. Basta ya de estar en el desánimo. Basta ya de volver a lo mismo. Basta ya de seguir escuchando lo que Satanás viene y nos presenta. Y entonces, ¿en dónde está nuestro Dios que se levantó de entre los muertos en victoria y vencedor? Y entonces queremos creerle a veces a nuestro problema y ahí nos queremos quedar. Dios es más grande, Dios es más fuerte, Dios es victorioso, Dios está conmigo. Así que yo tengo que levantarme y tengo que seguir hacia adelante. La palabra de Dios nos dice: esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente, hermano, pero hay una instrucción. Nos encanta escuchar cuando nos dice esfuérzate y sé valiente. Pero ¿qué dice esa instrucción del Señor en Josué 1:9? Déjeme, voy a la palabra. Quiero leerle los versículos que siguen. Dice así la palabra del Señor: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por el medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que vuestro Dios os da en posesión. Esfuérzate y sé valiente. Dios le da una serie de instrucciones a Josué, hermano, pero dentro de todo eso, versículos más adelante dice que también le demandaba instruir a sus hijos en la palabra de Dios. Les demandaba buscar a Dios, les demandaba caminar con Dios. Así que nosotros tenemos que buscar al Señor en todo tiempo, no solamente apropiarnos de las promesas, tenemos que esforzarnos, tenemos que seguir adelante. Ser transformados por Jesús es hacer las cosas para Dios, ¿verdad? Caminar con Dios. A veces, hermanos, creemos que no pasa nada en medio de nuestras pruebas. A veces creemos que no pasa nada. Ser transformados es caminar con Dios. Y a veces creemos decir:
si no voy a la iglesia, no pasa nada. Si pruebo poquito de aquí o pruebo poquito de allá, no pasa nada. Nadie me ve. Voy y le pido perdón a Dios, no pasa nada. Hermano, la palabra de Dios es clara y dice en 1 Corintios 6:12, todo me es permitido, pero no todo me conviene. En la actualidad hay muchas personas que piensan que un día voy a la iglesia en la mañana y en la tarde me voy a un lugar donde no se honra a Dios. Y muchas veces, y tristemente, y no estoy hablando de Manantiales, iglesias que muchos pastores hemos coincidido y todavía publica, hermano, lo que anda haciendo. ¿Somos cristianos o no somos? ¿Somos hijos de Dios o no somos? ¿Hemos sido transformados, renovados o no ha habido un cambio en nuestra vida? No podemos estar picándole un poquito allá y otro aquí, hermano. Todo me es permitido, ciertamente. Dios nos ha dado el libre albedrío, nos ha dado la capacidad de decidir, pero la Biblia es clara y dice, no todo me conviene. Transformados denotará hambre y pasión por quien transformó nuestra vida. El ser transformados en Cristo, hermano, tiene que marcar en nuestra vida un camino a seguir y tiene que denotar en nosotros la pasión por aquel que nos ha transformado. Tenemos que amar a Dios, tenemos que servirle, tenemos que mostrar ese cambio en nosotros. Él, hermano, ha cambiado nuestra vida, ha cambiado nuestro destino. Si usted, por ejemplo, va en una carretera y de pronto se encuentra con dos caminos y ve que uno es difícil de cruzar, usted elige el que está mejor habilitado para pasar y su vida es como con más seguridad de llegar a su destino. En nuestra vida también nosotros tenemos que aprender a definir los cambios. Se tiene que notar por qué camino íbamos y hacia cuál camino vamos. Dice que muchos van por el espacioso, pero aquel que nos lleva a Jesús es más angosto. A veces la prueba viene muy difícil, muy dura, hermano, pero vale esforzarnos y seguir adelante. Jesucristo ha llegado a nuestra vida y ha llegado para hacer algo. Le ha cambiado, le ha transformado. Así que usted tiene que honrar a Dios con su vida. Cuando venimos a Cristo, somos transformados en nuestro corazón y en nuestra manera de vivir. Cuando venimos a Cristo, somos transformados en nuestra manera de vivir. Entonces usted y yo, hermanos, en esa manera de vivir tenemos que caminar y andar por fe. La vida cristiana es caminar en fe y en confianza en Dios. No me refiero tanto a lo económico de vivir por fe, sino caminar sosteniéndonos como Moisés, como viendo al invisible, caminar confiados en quien va con nosotros, caminar, aunque no veamos a nuestro Dios, lo podemos sentir, Él está presente, Él nos ama, Él nos socorre, Él nos auxilia, caminando por fe en aquel en el que hemos creído. La vida cristiana, hermano, no es sencilla, pero vale la pena seguir a Cristo. La vida cristiana es algo hermoso, hermano, a pesar de las circunstancias, de las aflicciones. Vale la pena seguir a nuestro Dios y amarlo y honrarlo. La cruz y la tumba vacía, algo tienen que decirnos el día de hoy para dejar que Dios nos impacte y transforme nuestra vida. Cuando vienen esos momentos, hermano, donde usted tiene que decidir, ¿qué hago? ¿Qué es lo correcto delante de Dios? Acuérdese de esa cruz donde estuvo Jesús. Acuérdese de Jesús en esa cruz, en ese momento, recibiendo las ofensas, los latigazos, el menosprecio. Ahí estaba Jesús dando su vida por usted y por mí. Pero no se quedó en la cruz, se levantó y resucitó al tercer día y la tumba está vacía. Vale la pena, hermano, esforzarnos. Vale la pena seguir adelante. Vale la pena, hermano. Los problemas van a pasar. A veces el problema parece difícil, pero Dios está conmigo. Dios es el que está ahí, es el que merece y sabe merece la gloria y sabe todas las cosas. A veces no entendemos cuando dice la palabra, todo obra para bien. Señor, ¿y en qué puede obrar? ¿En qué puede ayudarme esto? ¿No ves mi tristeza? ¿No ves mi aflicción? ¿No ves lo que estoy pasando? El Señor sabe todas las cosas, hermano. El Señor es sabio, el Señor es fiel.
La carta a los Efesios menciona sobre la sabiduría, de pedir con fe sin dudar y hace la comparación a las olas que van y vienen. Dice así en Santiago 1, 5 al 6. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y hace un énfasis, dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Va a decir que tiene que ver ese versículo, hermanos. Algunas veces el creyente está como las olas, va y viene. No se afirma, no cree. Un tiempo está avivado y al otro tiempo está en la cueva como Elías. Vamos y venimos, pareciera que nuestra fe parece bajar, parece subir y no nos afirmamos. Y vamos y nos escondemos al primer empujoncito ahí del problema, vamos y nos escondemos, hermano. Dios no nos llamó para estar tristes, Dios no nos llamó para estar angustiados. Yo sé que viene la angustia, viene la tristeza, pero hay que levantarnos en el nombre de Jesús y hay que tomar en las manos del Señor la victoria y hay que creerle a nuestro Dios. Yo le hago una pregunta entonces, ¿en quién hemos creído? Si Dios está con nosotros, dice Romanos capítulo 8, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermano? ¿Quién contra nosotros? Puede venir lo que venga, pero tómese de la mano del Señor. Transformados quiere decir entonces, hermanos, que tenemos que dejar que Dios nos cambie. Dios cambia la vida del ser humano cuando recibimos a Cristo. Entonces el cristiano no debemos movernos por circunstancias. Si me va bien, entonces me acuerdo del Señor. No, hermano, y venga lo que venga, tenemos que serles fieles a Dios. Dijo en una ocasión una predicadora, a lo mejor usted ha escuchado la frase, no sé si la voy a mencionar bien porque no me pude acordar, pero ella decía, ustedes le dicen a Dios, o ustedes dicen, es que Dios le da las mejores batallas a sus mejores soldados. Y ahí están creyendo que están porque el Señor les permite pasar y ustedes tienen que poder. Decía, pero hermanos, ustedes ni oran, ustedes ni leen la Biblia. Y ahí andan diciendo, pues aquí estoy en esto. Sí, es cierto, hermano, tenemos luchas, tenemos procesos, pero en lugar de estar ahí publicando, vayamos a los pies del Señor, vayamos, oremos, vayamos y oremos, y en medio de esa oración es el que va a pelear por nosotros, es el Señor. Nada vamos a ganar con estar tristes, nada vamos a ganar con estar ahí menospreciando mi vida en medio de la aflicción. Tenemos que ir a donde está el que nos va a ayudar, tenemos que ir a los pies del Señor, tenemos que poner nuestra confianza en el Señor. Gloria al Señor, hermano. Mire lo que dice Juan 16, 33. En el mundo tendremos aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vamos a pasar pruebas, luchas, pero confiad, porque el que venció al mundo es el poderoso gigante y Él es el que sabe todas las cosas. Tiene un problema de cualquier circunstancia, hermano, es el dueño de todas las cosas. Él sabe lo que ha de venir, Él sabe todo sobre nosotros, así que confiemos en el que ha vencido. La tristeza, dice un canto que a mí me encanta, ¿verdad? Porque me recuerda que Dios está conmigo. La tristeza puede estar, pero tiene que irse, hermano. No puede durar ahí toda la noche, no puede estar ahí siempre. Tenemos que cobrar ánimo y seguir hacia adelante. Los que hemos creído en Jesús debemos mirar hacia Él.
Nos vemos que nuestro Dios, nuestro Jesús padeció aflicción, pero Él le fue fiel a su Padre. En su vida terrenal, Él le fue fiel a su Padre, fue obediente. En medio de esa aflicción que Él vivió camino a la cruz, Él fue menospreciado. En su ministerio hablaban de Él. Sus amigos algunas veces le dieron la espalda, como Pedro cuando lo negó en el momento difícil, aunque Jesús sabía lo que iba a pasar. Sus amigos se dormían mientras Él iba a buscar esa relación con el Padre. Otras veces sus amigos, quizá Él pudo haberse, los vio ahí que estaban dormidos, pero Él seguía fiel, Él seguía orando en su humanidad, hermanos. Él no olvidaba la importancia de la oración y la relación con el Padre. Pero vemos a un Jesús que venció y fue fiel hasta la muerte. Y nosotros como cristianos debemos de seguir, tenemos que continuar, no podemos detenernos, hermanos, porque hemos sido transformados. Y si usted batalla en alguna área, dígale: Señor, renuévame, transfórmame, cámbiame, ayúdame, pero yo quiero serte fiel todos los días de mi vida. Los cristianos transformados debemos pararnos sobre la roca que es Jesucristo, para que no vengan las olas y nos muevan, para que no vengan esas olas y nos tambaleen y nuestra fe parece que no está menguando. Tenemos que pararnos sobre la roca que es Jesucristo, hermano. Tenemos que estar ahí siempre. Y podemos ver también los resultados de la transformación en el cristiano. Mire, cuando alguien se convierte, es un proceso. Algunos vienen a los pies del Señor, pero llegan por una emoción y luego viene la tempestad y rápido mueve su fe y se alejan. El cristiano tiene que ser transformado, tiene que reconocer quién es Cristo en su vida. Cuando Cristo llega a nuestra vida, se nos tiene que notar, algo tiene que suceder, tiene que haber un cambio de rumbo, tiene que haber algo que muestre que hemos recibido a Cristo, que somos creyentes, que somos hijos de Dios, que le amamos, que le honramos. Decía Pablo: ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. No podemos, hermanos, seguir cargando con las cosas que nos separan de Cristo. Hemos nacido de nuevo, hemos sido transformados y aquí las cosas viejas pasaron. No mire atrás, no, ni siquiera lo intente regresar. Hemos sido llamados para ir en victoria y para ir hacia adelante. La transformación en algunos también algunas veces es instantánea. Usted ha visto los milagros. Una persona que de un día a otro, vamos a decir, una persona en la mafia es transformado y al día siguiente no tiene nada que ver con aquel mundo. Eso es lo que Jesús y su poder pueden hacer, hermano, en nuestra vida. No vamos lejos, la vida de Pablo, de donde Dios lo rescató, de donde Dios lo sacó. Debemos siempre poner nuestra mirada en Jesús, nuestra fe. Debemos ejercer fe en Jesucristo. Nos hemos arrepentido o tiene que arrepentirse, hermano, del pecado. Y luego el creyente le decía de un proceso: venimos a Cristo, somos perdonados. Tenemos que bautizarnos, aquellos que han decidido por obediencia bautizarse. Y luego pedimos al Señor que nos llene de su Espíritu Santo. Y tenemos que perseverar hasta el día en que Él venga, o hasta el día que Él nos llame a su presencia. Tenemos que mostrar en nuestra vida un cambio, en nuestra propia naturaleza, en nuestro corazón y en quienes somos. Ahora somos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios, hermano. Tenemos que vivir en esa experiencia con nuestro Dios todos los días. Y mire, ya casi para terminar, le decía acerca de la vida de Pablo. Cuando él, antes de Dios cambiarle el nombre, era aquel Saulo que perseguía a la iglesia, buscaba a los cristianos para encarcelarlos, para matarlos, para apedrearlos. Era un hombre en su corazón endurecido y ciego ante la fe. Pero el amor y la misericordia de Dios alcanzó la vida de Saulo.
Qué maravilloso es Dios, hermano, cuando usted ve a un Saulo y luego ve a un Pablo que escribe las cartas, que visitaba las iglesias, que tenía esa pasión, ese amor por los creyentes, por los nuevos convertidos. Solo alguien que transforma desde la raíz del corazón y del alma lo pudo haber hecho, y fue nuestro Dios poderoso que rescató la vida de Saulo para que la iglesia avanzara. Él fue un instrumento en las manos del Señor. Y ese mismo Dios de Saulo, hermano, es el mismo Dios de nosotros. Si usted está luchando en alguna área, en su corazón, en su vida, dígale: Señor, tú que cambiaste notablemente y transformaste la vida de Saulo, algo puedes hacer conmigo en esta tarde. La vida de Zaqueo, hermano, era un ladrón, robaba de los impuestos, cobraba de más. Pero cuando tiene ese encuentro con Jesús, y me encanta esa historia porque aquel dice que era un hombre bajo de estatura y quería mirar a Jesús. Y la historia no nos menciona, no desarrolla cómo fue en sí, más que él se subió a un árbol. Y yo quiero imaginarme, ¿verdad? Porque no dice ahí que Jesús, ya viste a aquel hombre. Jesús sabía quién estaba en ese árbol, sabía el nombre de Zaqueo, le habla por su nombre, sabía lo que Zaqueo tenía en su corazón, sabía que Zaqueo necesitaba dejar a Jesús entrar a su casa, sentarse a platicar con él, sabía lo que Zaqueo estaba viviendo, tenía riquezas, tenía dinero, pero tenía un vacío en su corazón. Y tuvo que ir Jesús a su encuentro. Se sientan, platican y la vida de Zaqueo es transformada. Y dice: si yo tengo que devolverles, lo hago hasta 4 veces a quien yo le debo, a quien yo le robé. La vida en las manos del Señor transformada, hermanos, es algo impresionante. La vida de Zaqueo no volvió a ser la misma. Y me enamora muchísimo la historia de Moisés. Dice que cuando él vio que una zarza estaba encendida allá en el monte, le llamó la atención porque aquella zarza no se consumía, y dejó sus ovejas, subió hasta aquel lugar. Y la palabra de Dios dice que Dios le dice: quítate las sandalias. Y le hace saber que es Dios estando en ese lugar, que esa zarza era Dios, ahí era su presencia. Y me enamora cuando dice la Biblia que Moisés hablaba con Dios como estuviésemos platicando usted y yo, como a un amigo. Pero ¿sabe algo? Cuando Moisés bajaba de aquel monte no era el mismo. Cuando Moisés bajaba de ese lugar no era el mismo que había subido. Algo pasaba ahí en esa zarza, algo pasaba ahí cuando él hablaba con Dios. Hermano, quiere ser renovado, quiere ser transformado, tiene que venir a buscar la presencia de Dios. Y yo le invito a que se ponga de pie unos momentos. Tenemos que ir a la fuente. Solamente, hermano, es creerle a Dios y lo que Él puede hacer con nosotros. Primero usted. Deje que Dios lo transforme a usted. Y después, hermano, Dios va a buscar el momento con su familia. Hoy yo le pido que su oración sea para usted. Dígale: Dios, yo estoy batallando en esta área. Dios, tú conoces mi situación. Yo quiero que hagas algo en mi corazón en esta tarde. Yo le invito, hermano, que pase a este altar. No tenga miedo, hermano, sincérese con Dios. Sincérese con Dios en esta tarde. Señor, yo quiero ser transformada, quiero ser renovada. No somos perfectos, pero en nuestro caminar, Señor, lo único que mi corazón quiere, Dios, es agradarte, ser